Les hablamos que pues en el tema de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, está el desafuero de Alejandro Moreno, si va a ser factible o no, luego de esta agresión que protagonizó en el Senado de la República. Ayer les mencionábamos en este espacio que el vicecoordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velasco, consideró que esa violencia y agresión de Alejandro Moreno en el Senado, así como las lesiones causadas al trabajador Emiliano González, que andaba en esos momentos ya igual, ahora retomando sus actividades, haciendo sus grabaciones, pues de acuerdo con Mier no serán suficientes o no serían suficientes para que se solicite el desafuero del presidente del PRI. Sin embargo, ayer mismo preguntaban a la consejera jurídica del gobierno federal, después de esta reunión plenaria que tuvieron ayer, le preguntaron si sería posible que se solicitara un juicio de procedencia contra Alejandro Moreno, particularmente por estos hechos. Ernestina Godoy declaró que sí puede ser desaforado, ya que cualquier delito puede ser suficiente para que alguna de las fiscalías haga esa petición, Blanca. Y eso creo que también nos da cuenta de cómo el desafuero en realidad ha sido utilizado de manera política. Y también ayer les informábamos cómo el senador Ignacio Mier, un senador de Morena, y él ponía en duda que esta agresión pudiera dar para un desafuero. Casi decía que se necesitaban más golpes para que se pudiera tener como más materia para que la Fiscalía General de la República solicitara este desafuero. Y pues no ha sido el único, y por eso hay que mencionar toda esta historia de cómo se ha utilizado este mecanismo. Desde hace al menos 3 años, la Fiscalía de Campeche ha solicitado al Congreso de la Unión que retire la inmunidad constitucional a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, para que enfrente diversas denuncias e investigaciones en su contra. Sin embargo, el caso se ha mantenido detenido. Fue hasta después de la agresión que Moreno protagonizó en el Senado de la República cuando el debate sobre su desafuero volvió a cobrar fuerza, Romina. Así es. En México, como les mencionábamos, pues el tema de el fuero ha sido utilizado, pues ya se ha pervertido. Ustedes saben que es un mecanismo de protección jurídica temporal que le impide a los funcionarios de alto nivel que sean detenidos mientras ejercen su cargo. De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución mexicana, este fuero lo gozan pues funcionarios de alto nivel, como es la presidenta, los diputados, los senadores, los ministros, el fiscal general de la República y a nivel local, gobernadores y diputados estatales. Sin embargo, este privilegio no es absoluto. Se puede retirar si la institución que investiga, en el caso, por ejemplo, de las fiscalías locales, hacen solicitud a los congresos, a los respectivos congresos, ya sea, por ejemplo, si es un diputado local, lo hace la solicitud al Congreso local, o si es un diputado federal y es una investigación que están ejerciendo en contra de ese diputado federal, lo hacen al Congreso de la Unión, esa solicitud para retirar el fuero. Sin embargo, pues como les mencionábamos, con el paso del tiempo, esta figura se ha pervertido y se ha convertido en una herramienta polémica y política. Hay varios casos en los que nos han dado muestra cómo el fuero ha sido utilizado para proteger a políticos acusados de corrupción y delitos graves y que les ha permitido evitar, y en algunos casos temporalmente, como nos ha enseñado la historia, la cárcel. No sé si ustedes recordarán hace unos ya 15 años este caso tan polémico de Julio César Godoy Toscano, este exdiputado federal del PRD, que en el 2010, en septiembre, se metió escondido al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, en la cajuela de un vehículo, pues para evadir a la policía que lo estaba buscando por relaciones con delincuencia organizada. El hermano del entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, fue acusado de enriquecimiento ilícito y de servir como enlace entre el gobierno estatal y el narcotraficante Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, de acuerdo con lo que se menciona. Diversos reportes hemerográficos y que pueden encontrar ustedes han narrado este episodio tan particular en el que
aparece o en el que relacionan a un personaje que ahorita anda muy vigente en la política y que quiere hacer su propio partido, que es Guadalupe Acosta Naranjo, que ahí agarró a lo que quedaba de la marea verde, algo que comentaba la presidenta hace unos días, y que quieren conformar su propio partido porque ya no se sienten representados ni en el PRI ni en el PAN. Pues de acuerdo con reportes periodísticos, el vehículo en el que este señor, Julio César Godoy, entró al recinto legislativo escondido, era de Guadalupe Acosta Naranjo, entonces presidente de la Cámara de Diputados. A pesar de ello, Godoy logró rendir protesta y gozar del fuero, pero por algunos meses, ya que la Cámara de Diputados en ese mismo año, a finales de 2010, pues le retiró la inmunidad, lo que obligó a este personaje a huir. Desde entonces permanece prófugo. En el 2020 todavía había promovido un amparo para evitar ser detenido. Y este caso, pues yo creo que le dio la idea a otros, porque más recientemente, en el 2017, un caso similar ocurrió con Antonio Enrique Tarín García, que él fue funcionario en el gobierno de César Duarte en Chihuahua, acusado de corrupción, de desvío de recursos en este operativo que lanzó Javier Corral cuando fue gobernador. En el caso de Enrique Tarín García, pues estaba relacionado con este desvío de al menos 300 millones de pesos. Tarín él era diputado, él fue electo como diputado suplente de Chihuahua, pero en ese tiempo, en el 2017, muere Carlos Gerardo Hermosillo en un accidente en Camargo, Chihuahua, y queda él como diputado federal. Y en el momento en el que iba a rendir protesta como legislador, se había informado y había trascendido ya desde diversos medios que la Fiscalía de Chihuahua le había notificado al Congreso de la Unión que estaba la investigación en contra y que había una orden de aprehensión vigente. Entonces lo que ocurrió es que este señor Tarín ingresa a San Lázaro escondido y ahí se quedó toda la noche esperando a que rindiera protesta como legislador para tener el fuero. Sin embargo, en este caso, pues fracasó porque tanto diputados del PAN como del PRD y Morena impidieron que asumiera la curul y finalmente fue detenido. Blanca. Y pues también está el caso de Alejandro Moreno, que ahí está el desafuero congelado. Exactamente, y pues de esto hemos estado hablando desde hace unos días, principalmente hace unos días, sobre el desafuero que estaba congelado de Alito Moreno, pero ¿de qué se trata? ¿Por qué se está pidiendo que le quiten el fuero a este legislador y poderlo procesar? Pues bueno, el 17 de agosto de 2022, la Fiscalía de Campeche, encabezada en ese entonces por Renato Sales Heredia, solicitó formalmente el retiro del fuero de Alejandro, alias Alito Moreno, acusándolo de enriquecimiento ilícito, de peculado, de uso indebido de facultades, de defraudación fiscal y de lavado de dinero. Sin embargo, el proceso quedó congelado después de que la diputada priista Yolanda de la Torre presentó una iniciativa respaldada por el PRI para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028. Una reforma clave para Morena y el gobierno federal. En julio de 2025, la Fiscalía Anticorrupción de Campeche presentó una nueva solicitud contra Moreno por presunto desvío de 83 millones de pesos, por peculado, usurpación de funciones, de extralimitación de facultades también. Días después, el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, confirmó que con esta ya sumaban al menos 5 denuncias diferentes en contra del dirigente priista. Flores también reveló que el expediente del desvío de 83 millones de pesos había desaparecido de los archivos legislativos y señaló que la Fiscalía General de la República nunca solicitó formalmente el retiro del fuero. El uso y abuso de esta figura del desafuero no se limita a Moreno. En marzo de 2025, la Cámara de Diputados rechazó también el desafuero en contra del exgobernador de Morelos y actual diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, acusado por la Fiscalía Estatal de tentativa de violación. El dictamen fue desechado con 291 votos a favor,
158 en contra y 12 abstenciones, gracias a la alianza de Morena, el Partido Verde y el PRI. Otro caso fue el del panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero, de defraudación fiscal. En 2021, la Cámara de Diputados aprobó su desafuero, pero el Congreso local, dominado por el PAN, se negó a acatar esa resolución, lo que le permitió continuar en libertad. En septiembre de 2021, la Cámara de Diputados sí retiró el fuero a Mauricio Toledo, exdiputado federal del Partido del Trabajo y exdelegado de Coyoacán, acusado de enriquecimiento ilícito. Con 413 votos a favor y 4 en contra, se dio inicio a un proceso penal por presuntos actos de corrupción. Pero como les hemos señalado a lo largo de este recuento, le insistimos, es una figura que se utiliza más también de manera política. No hemos visto también algo claro que realmente sean llevados a la justicia. Sobre este tema, sobre el caso específico de Alejandro Moreno Cárdenas, habló la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde. ¿Qué fue lo que dijo, Romina? Pues la verdad es que precisamente sobre el caso de Alejandro Moreno dijo que pues no era necesario solicitar el desafuero de Alejandro Moreno, ya que bastaría con la crítica social y el juicio del pueblo. Creo que en algunos casos sí, en los que han sido desaforados, sí ha habido aprehensiones y ha habido detenciones particulares. Más adelante les vamos a dar otro caso también en el que después de ser desaforado sí se logró la detención y se logró la sentencia de uno de ellos. Pero de acuerdo con lo que dice Luisa María Alcalde, acá, al menos en el caso de Alejandro Moreno, pues no se va a requerir o tendría que ser necesario un desafuero, porque pues con la crítica social basta. Pero es que para algo están las leyes, para algo están las investigaciones, y no para qué se desgasta una fiscalía haciendo unas investigaciones, si no va a ser necesario, con el puro juicio histórico y social va a bastar. O sea, si alguien va y lo expones y lo evidencias que roba o que asesina a alguien, no le puedes decir, no, pues es que con el juicio social y mediático y exhibiéndose, con eso es necesario. Pero vamos a continuación precisamente a ver lo que señaló la dirigente de Morena. No me toca a mí esa decisión, le tocará en su momento a la Cámara de Diputados, pero yo siento que en el caso de Lili Téllez y de otros, buscan la victimización con esos procesos. No, me quitaron el fuero, me quieren desaforar porque soy oposición, quieren desaparecer a la oposición, buscan esa ruta para victimizarse. Entonces no me toca a mí esa decisión, ya la habrá de tomar la Cámara de Diputados, pero considero que en este tipo de casos ellos mismos se ponen en evidencia y quien los castiga es el pueblo, nomás de verlos. No se requiere ni un juicio de desafuero. Y en nuestro caso nos ayuda mucho Alito, digo, siendo honestos, la verdad, así que quiera uno que se vaya. Hombre, yo siempre he dicho, Alito, Alito. Cuando se religió, creo que ya para toda la vida, o no sé qué reforma hizo, yo estaba feliz de la vida, dije, qué buena onda. No, hombre, pues él ahí, igual en el PAN, está muy bien, ¿no? Con todo el asunto del cártel inmobiliario. Entonces, siento que el pueblo juzga y que el pueblo está más consciente que nunca. Y hoy la vida pública es cada vez más pública y ese es un acierto, pero también lo hemos logrado a partir de la organización y la conciencia histórica que tiene este pueblo, muy distinto a otros pueblos del mundo. Ya quisieran tener la conciencia crítica que tiene el pueblo mexicano, metido en la vida pública, diario, qué sucede hoy, qué sucede mañana, siempre se está discutiendo en la vida pública. Qué bueno.
Sí, creo que desde mi interpretación, lo que señala Luisa María Alcalde es que pues a ella no le compete porque ella no está en la fiscalía, y algo que también yo le señalaba al día de ayer, pues otra herramienta más es también el voto, es también el castigo social. Hay varias herramientas, varios frentes por el cual podemos exigir justicia y por el cual también les podemos ir cerrando los caminos a este tipo de políticos que se han enriquecido con los cargos públicos. El que se pida a lo mejor un castigo social, el que se pida, por ejemplo, el no voto para estas fuerzas políticas, quizá, desde mi punto de vista, no exime el que también estemos exigiendo que a la Fiscalía General de la República o las autoridades encargadas de pues procesar este desafuero se lleve a cabo a los diputados, porque esa es una función, una facultad de la Cámara de Diputados, Romina. Y pues señalabas, hay otros casos, no son los únicos. Así es. Sí, no exime, pero yo sí creo que también, pues, no puedes decir que no es necesario, ¿no? Una cosa no lleva con la otra y uno no cambia o no se puede sustituir con el otro. O sea, sí es necesario, si hay y si está enfrentando investigaciones, pues que se den los cauces legales, y si el cauce legal es un desafuero, ese sí es necesario realizarlo. En el caso, por ejemplo, en el caso de Benjamín Saúl Huerta de Puebla, no sé si lo recuerdan, este diputado que en el 2021 empezó a destacar en encabezados cuando precisamente lo detuvieron aquí en la Ciudad de México porque él tenía denuncias, fue un agresor sexual, tenía una denuncia de un adolescente de 15 años que lo señaló de haberla agredido sexualmente en la habitación de un hotel en la Colonia Juárez, pero recordarán que hubo ahí un tema con respecto a lo del fuero. Pasaron 100 días, él estuvo en libertad porque tenía fuero, pero la Cámara de Diputados el 12 de agosto de 2021 aprueba el desafuero de Huerta Corona. El juez libra de inmediato la orden de detención, se hace todo el proceso jurídico y finalmente el 7 de febrero de 2024 Benjamín Huerta, exdiputado federal de Morena, fue sentenciado a 22 años de prisión por el delito de violación en agravio a una menor. Entonces es un gran tema, y habría que ver si entraría obviamente dentro de una reforma constitucional en materia política el análisis de si continúa o no el desafuero, porque precisamente ha habido algunas voces que se han empezado a levantar con respecto a si es necesario o no el fuero para los legisladores y para determinado tipo de funcionarios.